No, pues empezamos cuando quieran. Ya estamos al aire, ya estás conectado, estás en vivo. Estamos al aire, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a la gente que nos está sintonizando por las señales de la revista Alemán, Librerías Gandhi. Muchísimas gracias por el espacio y por supuesto agradecer a nuestros invitados de hoy, dos jóvenes, Alexa Vaca y Oscar del Ángel, que aparecen en esta antología, Aquel lugar, editada por Libros UNAM. Y bueno, la idea es tener una charla, una conversación sobre sus experiencias, sus procesos creativos y bueno, las cosas que vayan saliendo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alexa? Pues yo estoy muy bien, un poco nerviosa, pero bien. Excelente, nombre. No te preocupes, esto va a ser indoloro, la experiencia. Espero. ¿Qué tal estás tú, Oscar? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero preguntarles cómo llegaron a formar parte de esta antología. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo se dio, Alexa? Pues fue mediante un concurso que Ujú. lanzó Libros UNAM. En mi caso, yo encontré el concurso por Instagram y ya ahí se me pasó la fecha para mandar los trabajos. Afortunadamente la ampliaron y una noche antes de que cerraran escribí y mandé todo y pues ya quedé dentro de la antología. Buenísimo, felicidades. ¿Qué pasó por tu cabeza, Oscar, cuando te dijeron que ya formabas parte de esta antología que además ganó por ahí un premio también? ¿Cómo te sentiste? Es muy extraño, la verdad. O sea, claro que contentísimo, ¿no? Porque además es la primera vez que ganaba en un concurso así. Y se sintió muy bien y desde ese momento empezó como la emoción de todo lo que venía, ¿no? Porque sabíamos que iba a publicarse la antología. Entonces, sí. Perfecto, buenísimo. Oye, bueno, quiero preguntarles también, ahora sí que empecemos por el principio, ¿no? ¿Cómo se dan ustedes esta chispa, ¿no? Esta vena que los llevó a empezar a escribir? Eh, ¿Es a través de quizás algún autor al que ustedes siguen o han estado siguiendo quizás, o quizás algún autor más clásico? Pero ¿cómo se dio ese proceso de empezar a entrar a estos mundos, ¿no? De la literatura y de escribir, y que ha concluido hasta este momento, ¿no? Que esperamos que los logros y los éxitos continúen. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál fue esa primera chispa, esa primera intención, Alexa? Pues creo que conmigo fue algo muy que se dio de forma muy orgánica, porque desde que soy pequeña, pues mi papá siempre ha estado muy interesado en la literatura. Entonces crecí rodeada de libros y escritores, así que fue como un reflejo natural el empezar a escribir. Empecé a escribir desde muy pequeña, como a los 8 años, 7 fue cuando empecé a escribir, pues, cuentos, novelas cortas, y llegó hasta este momento en el que pude publicar algo, pero sí, fue como algo que de algún modo fue innato por mi ambiente. ¿Vale? Se de manera natural, cuando mandaste tus textos, por ejemplo, para esta antología, ¿cuáles eran los sentimientos por ahí que tenías? Eh, te lo pregunto basado en esto que me estás comentando, ¿no? Que fue un proceso de cierta manera natural, pero ya a la hora de dar ese siguiente paso, ¿qué pasó por ahí? Sí, pues cuando escribí esto creo que tenía 16 años y ya quería publicar algo, ya quería empezar en este mundo porque pues es muy diferente escribir para uno mismo y que otras personas dentro de todo este mundo te lean. Entonces empecé a buscar algunos concursos, también con la ayuda de mi papá que siempre me está mandando concursos para mandar mis textos. Entonces quería pues dar a... En el concurso te podían mandar muchos tipos de cuentos y en este caso yo quise mandar sobre mi experiencia o sobre mi perspectiva que tenía sobre el amor. El cuento que ganó al final fue uno donde hay una chica que no tiene la capacidad de amar, no porque no pueda realmente hacerlo, sino porque le cuesta trabajo luego de haber vivido un abuso. Entonces, de cierto modo, también quería expresar este tipo
quería que esta área que no siempre está vista, porque muchas veces cuando hay una persona que es víctima de abuso se queda simplemente en el momento en el que es visible el abuso y se olvida por completo qué pasa después de eso. Entonces esta chica, pues es todo ese reflejo de cómo su vida cambia por completo y su relación con los hombres también. Y lo escribiste a los 16 años. Sí. Wow, pues muy interesante. Oscar, ¿cuál fue tu proceso, ese chispazo inicial y qué pasó después ya cuando llegamos a este punto de la antología? Bueno, es complicado en realidad. El chispazo inicial yo creo que fue con una de las primeras lecturas que hice y que pues me gustaron como en serio, que fue Momo de Michael Ende. Pero no fue concreto en realidad porque, o sea, sabía que en algún momento iba a tener que trabajar y así. Entonces, en ese momento yo pensé que escribir podía suceder, podía ser una posibilidad. Ahora cada vez lo creo menos, pero pues ya lo estoy haciendo, entonces funciona. Pero como ya concretamente ponerme a escribir eh, material específico, digamos, y con un fin, no fue hasta que vi la convocatoria de este concurso y sobre todo que vi que había una fecha límite y que tenía más o menos el tiempo en el que yo creía que podía hacer algo. Entonces, pues antes tenía cosas pero muy vagas, muy difusas y muy dispersas. Ahí fue cuando decidí ya empezar como con más seriedad o disciplina a escribir. Muy bien, perfecto. Y en el momento en el que te dijeron que ya estabas seleccionado para esta antología, ¿qué pasó por tu cabeza? Pues que no era tan como fantástica la idea, o sea, sí fantástica en el sentido de la sensación que da, en el sentido de irreal, o sea, era algo más cercano de lo que parecía y algo más posible, tal vez, y entonces ya como que más consistentemente después de la selección he estado escribiendo Claro, otras cosas a partir de, digamos, la seguridad que te da claro. que alguien más apruebe. Sí, y uno siempre se pregunta qué sigue, ¿no? Ya me seleccionaron, pero evidentemente no es el final del camino, sino que en muchos sentidos es el principio. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Quiero preguntarles sobre sus procesos creativos, sobre todo porque seguramente hay y habrá muchos jóvenes que nos ven y nos verán en el futuro próximo y que pues verán en ustedes, ¿no? Un par de ejemplos eh, de que se puede, ¿no? De que se puede llegar a escribir, de que se puede llegar a expresar las cosas que uno quiere expresar. Y eso, bueno, al final lleva un proceso. ¿Nos pueden contar un poco, independientemente de que cada uno tenga estilos distintos, hay algún ritual, algún proceso que ustedes tienen a la hora de empezar a escribir? Pues yo no tengo como un ritual o proceso en específico. Siempre llevo conmigo una libreta para poder escribir cualquier cosa que se me ocurra. Y siento que algo que sucede conmigo es que mis personajes ya están conmigo desde mucho antes de empezar a plasmarlos en una hoja. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo a dos personajes que siempre están vagando por ahí, que aún no les he escrito nada, pero que ya empiezo a encontrar su personalidad y su historia y los veo representados en los poemas que les he escrito y ya algún día pues verán la luz cuando al fin me atreva a ponerlos en una novela. Muy bien. Bueno, pues ahí un poco el mensaje es ese, ¿no? Uno escribe antes de sentarse a escribir, ¿cierto? Uno tiene ya esas ideas y esos mundos en la cabeza y este momento de sentarse a plasmarlos en el papel, ¿no? Como diría el clásico, ya es, digamos, un paso dentro de ese proceso. En tu caso, Oscar, ¿tú tienes em, algún proceso específico, algún mantra, algo que hagas antes de sentarte a... Discúlpenme. No, Este, sobre los bueno, procesos creativos, si tienes sí, los por ahí procesos creativos, es que alguno. se junta mucho con un poco, bueno, una parte de la respuesta que di antes, Ujú, de que hasta que no estaba ya la fecha fija, la fecha límite, no concreté nada, porque lo que me pasa a mí es que
cuando, bueno, sí tengo como ganas de escribir todo el tiempo y a veces lo hago, pero si no tengo una especie de obligación, por decirlo de alguna forma, aunque no sea realmente obligatorio, porque pues si no quería no mandaba nada, Claro. no lo concreto. Entonces, constantemente escribo cosas, pero que quedan como a reserva y en el momento en el que consigo una meta más fija, digamos, que puede ser esto, puede ser simplemente que diga que me dé cuenta que tengo un periodo de tiempo en el que podría trabajar en ello y que se va a acabar en un momento el tiempo libre, digamos, pues ahí es cuando ya una de las ideas guardadas, reservadas, se puede sacar y desarrollar más establemente. Vale, eres entonces de los que van desarrollando, digamos, poco a poco, ¿no? Paso a paso, a partir de una idea, eh, tus textos, ¿no? Tu literatura. Bueno, ahí está, ¿no? Un par de ejemplos de cómo podemos empezar a, a concretar, ¿no? Estas ideas que se traducen en este caso, cuentos. Y hablando de cuentos, eh, creo que Alexa por ahí mencionó algunos poemas que también ha escrito por ahí. No deja de ser también un género que, digamos, está enfocado muchas veces, ¿no? A la brevedad. Y en el caso de estos cuentos cortos, ¿no? Como los que aparecen en esta antología, este formato de cuento corto para explorar ideas complejas, en muchos casos, ¿qué tantos desafíos y qué tantas libertades les provocan a ustedes este modelo, ¿no? El del cuento corto? Pues Alexa. em, la verdad es que a mí escribir cuentos no se me ha dificultado tanto. Lo que a mí me pasó es que yo no sabía que escribía cuentos. Tenía como una idea un poco perdida. Cuando tenía como 12 13 años, tenía una idea muy perdida de lo que era escribir un cuento y lo tenía muy enraigado con toda esta versión de los cuentos de hadas y de las fábulas y todo eso. Así que cuando escribía lo que según yo eran poemas largos, después me corrigieron en un curso de escritura y me especificaron que en realidad eran cuentos y ahí fue cuando me di cuenta que sin querer pues ya los estaba creando. Entonces no me costó trabajo envolverme dentro de todo este desarrollo porque fue algo que nació así. Me acostumbré a escribir cuentos y ahora me parece muy fácil escribirlos. Me está costando un poco de trabajo con las novelas porque creo que tienes que pues alargarlo un poco más todo el contexto y los personajes tienen que tener un poquito más de profundidad, pero con los cuentos ahorita me he sentido muy cómoda y siento que es un modo en el que mi literatura puede descansar un poco antes de experimentar más. Bien, curioso, ¿no? Cómo esta comodidad, ¿no? Como bien la acabas de llamar, te lleva de pronto a enfrentarte a otros desafíos, quererte enfrentar a otros desafíos y en ese sentido empezar ya a pensar en un texto de largo aliento, ¿no? En una novela. Eh, funciona tal cual. Oscar, en tu caso, desafíos y libertades en este género, en esta forma que elegiste. En mi caso creo que los desafíos y las libertades se juntan porque, bueno, como Alexa dijo, puedes escribir un poema largo que resulte ser un cuento y yo creo que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero lo que me pasa a mí es que a veces, bueno, tratando de hacer ese tipo de experimentos, no específicamente así, a veces sí, a veces otras cosas como que se salen de lo convencional, digamos, termino por hacer cosas que no sé qué tan bien funcionan en realidad. Ujú. Entonces, yo puedo ver que a mí me gusta, me divierte hacerlo, me parece que es interesante, pero al momento de leerlo, que lo lea o pensar en que lo lea alguien más, pues resultan como inestables de una forma no deseada, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, pero igual y también tiene que ver con que pues son los primeros textos a los que me he metido a hacer. No sé si con el Bien. tiempo vaya a conocer mejor por dónde se debe avanzar y por dónde no. Buenísimo. Oye, y tocaste el tema del lector, que bueno, es al final también esa otra parte, ¿no? Que digamos, cierra de alguna manera este círculo, ¿no? Que empieza con estas ideas y termina con alguien leyéndolas. Y en ese sentido quisiera preguntarles, ¿qué esperan ustedes que el lector sienta o reflexione después de leer
tus cuentos? ¿Tienen alguna expectativa, Alexa? Pues sí, creo que como escritor siempre se tiene esta imagen de nuestro lector perfecto, de lo que queremos que piensen e imaginen cuando están leyendo lo que nosotros escribimos. En mi caso, pues siento que no únicamente es contagiarles las emociones que tienen mis cuentos, sino que puedan estar durante un momento en mi mente y ver las cosas como yo las veo, porque mi escritura pues es tal cual en cómo percibo el mundo. Entonces, por ejemplo, en mi cuento suelo irme mucho a lo que parece de ensueño, a lo onírico. Y no es algo que sea nada más ajeno a un papel, sino que en mi mundo real, en mi perspectiva, suelo ver así las cosas y me parece entretenido, me parece cautivador el que una persona que lo lea pueda verlo por un instante de ese modo, que pueda transmitirle lo que de algún modo soy y al mismo tiempo por mi cuento y los temas que toca, pues me gustaría también hacer conciencia sobre ese tipo de violencia y lo que una víctima de esa violencia tiene que pasar después. Y eso es como lo que imagino de mi lector perfecto. Qué fuerte, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, en este caso de los personajes, ¿no? De tu cuento, que al final están buscando impactar de alguna manera dentro de la cabeza del lector, que aunque no pase por esas situaciones necesariamente, pueda empatizar y de alguna manera ampliar, ampliar su visión. Eh, en tu caso, Oscar, las reflexiones, ¿no? De los lectores sobre tus textos. ¿Cuál sería esa conversación ideal que te gustaría que tus historias provocaran? Pues un poco la necesidad de escribir justamente surge en mí de una especie de envidia que le tengo a los autores a los que yo leo y que me gustan. Y envidia justo en ese sentido, en el sentido de que me gustaría poder hacer algo que haga a alguien más sentir lo que yo siento cuando los leo, ¿no? Y en- pues como para complementar esa parte, lo que yo siento cuando leo libros que me gustan es una especie de como fascinación por las alternativas, digamos, que presentan para, pues para todas las variables que conforman la escritura, ¿no? Para el uso del lenguaje, para las imágenes que son capaces de crear, para sus ideas, sus analogías, todo eso que es fascinante, me gustaría que a alguien más le parezca fascinante a partir de la salida de mí. Claro, esa fascinación del descubrimiento que tú has tenido en otros textos y en otras lecturas, ¿no? Ajenas, eh, buscar que se repliquen, ¿no? En quien te lea a ti, pues es una idea maravillosa. Muchas gracias. Alexa, entrando un poquito más a tu cuento, Intento de Amor. am, eh, ¿Por qué fue más interesante para ti escribir sobre un intento que sobre, por ejemplo, un amor consumado? ¿Por qué elegiste, digamos, ese tema? Ya nos has contado un poquito, pero bueno, exploramos un poquito más sobre eso. Sí, creo que en parte cuando escribí este cuento también era una exploración sobre lo que yo misma sentía. Obviamente estoy muy alejada a lo que es mi protagonista, pero era como una necesidad de intentar buscar qué significa el amor para las personas y cómo es que alguien lo puede llegar a sentir, porque en este caso el problema esencial inicial de mi protagonista es que ella le teme al resto de las personas. Teme que el resto de las personas pongan las manos sobre ella, pero al mismo tiempo cuando esas manos se apartan, siente un frío que deja. Entonces es una contradicción, es una dualidad en donde no quiere y no necesita ese amor, pero al mismo tiempo lo desea, lo requiere. Entonces es un intento de amor porque ella no quisiera amar, pero no puede amar, no puede hacerlo. Y es ahí donde mi yo de ese entonces se veía reflejada en ese intento de amor. Entonces fue como un juego entre mi protagonista y yo que queríamos explorar un poco sobre este tipo de ideas.
Vale. Y no son pocos los ejemplos, ¿no? De cómo estas historias que tienen esta parte de tragedia, ¿no? Nos resultan muy interesantes y muy atractivas, ¿no? Y de pronto estas otras historias, ¿no? Como mencioné hace rato, de amores consumados, eh, quizás no nos jalan tanto, ¿cierto? Y ahí está ese interés. Eh, Muchas gracias, Oscar. Tus dos cuentos de la antología, como una destrucción y lo que le conté cuando se disculpó por desaparecer. Son dos títulos, ¿no? Y dos cuentos muy sugerentes que inspiran una especie de momentos de intensidad alta, ¿no? De momentos de intensidad emocional alta y también cierta ruptura. ¿Te interesa a ti explorar los momentos de quiebre en las relaciones humanas y por eso decidiste escribir estos cuentos? Pues aparentemente sí, o sea, no era muy consciente, luego ya cuando los hemos estado trabajando, pues es como cada vez más claro es como muy determinante el quiebre y que además son historias que, o sea, las relaciones ya están quebradas de por sí en las situaciones de los personajes, pero además como que se quiebran cada vez más, pues, o sea, se vuelven de pedazos, pasan a polvo o algo así. Entonces, creo que sí, creo que son los momentos más interesantes literariamente, en realidad. También por eso, pues, lo que dijeron anteriormente, no hay suficiente conflicto en una relación amorosa ya consumada, que se mantiene consumada y que está todo tranquilo, digamos. En ese caso podrías como embellecer las descripciones o algo para añadir valor, pero dentro de lo dramático, de lo que sucede, pues es necesario un choque, es necesaria la destrucción. Claro, y mira, dijiste al principio, parece que sí, ¿no? Es decir, al final uno también se va descubriendo en sus propios textos, ¿no? Son un espejo, ¿no? Que termina haciéndonos ver esos rasgos, esas partes que probablemente no sabíamos en algún momento que estaban en nosotros, ¿no? Uno se va descubriendo también con los textos que uno va elaborando. Alexa, si tuvieras que definir el corazón de intento de amor en una frase o en una imagen, ¿cuál sería y por qué? Creo que sería muy difícil hacerlo con una frase, pero siempre me he quedado con la imagen de esta chica siendo cubierta por manos de hombres, ella sufriendo de frío y que esas manos de algún modo le dan calor y al mismo tiempo le provocan dolor, pero que al separarse pues vuelve a entrar en ella, le empieza a calar nuevamente el frío en los huesos. Entonces es esta necesidad de no quererlos, pero al mismo tiempo necesitarlos. Esa sería como la imagen visual que yo tengo, que es un poco difícil de plasmar, solo aquí en estas palabras, pero sería eso. Ok. Y en tu caso, Oscar, esa imagen o esa frase con la que pudieras resumir estos cuentos. Pues creo que sí coinciden también en ese sentido, o se pueden hacer coincidir al menos, porque lo central creo que es la, digamos, alienación dentro de de sus relaciones. O sea, la imagen sería una especie de mente desconectada de su entorno que no logra entenderlo y que no logra aceptarla o sentirse cómoda ahí dentro. Ok. Y en tu caso, por ejemplo, que tienes este par de cuentos, ¿buscaste algún diálogo entre ellos? ¿Tienen alguna conexión? ¿Son dos caras de la misma moneda? ¿O son exploraciones completamente distintas? Activamente no lo hice, pero creo que como los tuve que escribir en el mismo periodo de tiempo, porque pues eran tres cuentos para la convocatoria, Ujú. pues supongo que tenía como un impulso fijo y lo expresé de tres formas diferentes en tres cuentos diferentes. Vale. Muy bien. Bueno, Alexa, una pregunta más para ti, ya que estamos a punto de concluir con esta breve entrevista, que parece que da para mucho. ¿Cuáles consideras tú que son, ya hablamos de
digamos, de los conflictos, ¿no? De las limitaciones del género. Pero digamos, como escritora, ¿cuáles dirías tú que son las complicaciones a las que te enfrentas, ¿no? En este siglo XXI, en este 2026. Te lo pregunto, a ver, déjame darte un pequeño contexto, ¿no? Las personas de más edad como yo, que no diré cuál es esa edad, nos enfrentábamos a situaciones muy específicas, ¿no? Tocar una puerta, mandar un correo, girar el disco del teléfono para hacer una llamada. En el siglo XXI, bueno, pues tenemos con estos temas de las nuevas tecnologías, ¿no? Quizás una sobresaturación de información. Ya no solo tienes que enfrentarte en el mejor de los sentidos con autores de tu barrio, tu ciudad o tu país, sino que ya de pronto las convocatorias se vuelven mundiales. ¿Esto ha sido para ti una especie de dificultad o cuáles dirías que son las dificultades para ti como escritora en este tiempo? Pues yo me he encontrado realmente con muchas dificultades. No sé cómo empezar a enumerarlas. Podría decir que una de las primeras dificultades que he visto es este cumplimiento de cánones dentro de la misma editoriales, donde ya no sabes de repente si te están eligiendo porque tienes mucho talento y te quieren o porque simplemente estás como cumpliendo ese espacio que debe de cumplir la empresa para aparecer, para aparentar que apoya la idea de esta ola del feminismo. Entonces es muy difícil porque parecemos de pronto un escudo para evitar todos estos malos comentarios y siempre te va a quedar la duda de si realmente está siendo elegida porque tienes talento o porque simplemente se están protegiendo de estas críticas. También está pues el público que como tal, ahí la problemática que veo es esta nueva saturación, como bien lo mencionaste, de todos los cuentos, de todos los textos que podemos ver en redes sociales, donde ya no se necesita a fuerzas tener un libro publicado para ser una escritora, sino que puedes hacerlo desde tus redes sociales o desde aplicaciones. Entonces es difícil a veces competir con eso, competir con esa visibilización, porque aparte como escritor siento que a veces te cuesta un poco más, pues escribes para escaparte normalmente de este mundo y cuesta un poco de trabajo estar en las redes sociales y formarte ahí un nombre cuando buscas este silencio en tu escritura, esta comodidad. Entonces es muy difícil encontrar ahí un camino. Y pues también vería otra dificultad con el intercambio de ideas en generaciones, porque creo que muchas veces lo que alimenta a los escritores es conocer a otros escritores, es conocer a otras personas con los que puedas hablar, con los que puedas discutir. Y siento que esta generación, aunque somos varios los escritores como todos los que están en esta antología, pues siento que faltan más personas con las que podamos hablar, más personas con las que podamos compartir estos tipos de problemáticas e intereses, y esos serían para mí como los conflictos principales. Y qué irónico, ¿no? Que dentro de esta saturación no es suficiente, ¿no? Parece que no hay suficiente espacio, ¿no? Para expresarse. Y sí, mucho material por allá afuera. En tu caso, Oscar, ¿cuáles serán esas problemáticas a las que te has enfrentado? Creo que, creo que un problema grande, si se puede llamar problema, surge de algo que a mí me gusta mucho, que es el rompimiento del canon que se está dando, que pues sí puede ser que no sea muy orgánico en realidad, pero sí es un hecho que cada vez más gente lee cosas muy variadas y muy distintas entre sí. Entonces hay un montón de material y un montón de gente que lee como revuelto todo y es más difícil entonces encontrar coincidencias, digamos. Entonces tú tienes tu texto y tienes menos, bueno, tienes menos orientación en el sentido de que no sabes qué es lo que, bueno, más bien no hay nada que guste en general y entonces puedes escribir algo que guste en particular, pero ahora tienes la dificultad de encontrar a ese particular al que le va a gustar y al que le va a servir. Creo que Claro, es eso. claro, claro. Y además en estos tiempos, ¿no? Donde los gustos también van cambiando, ya no digas a lo largo de los años, ¿no? A lo largo del día. Eh, puede ser que ese texto que te gusta en la mañana, en la tarde ya no te guste y estés buscando constantemente, ¿no? Cosas nuevas.
y el tema del canon, que ya lo mencionaron los dos, ¿no? Al final, a mí me parece que el tener autores jóvenes, talentosos, como ustedes que amablemente están acompañándonos en esta entrevista, pues es un paso más, ¿no? Para romper de pronto esos cánones llenos de vacas sagradas y mostrar al mundo que las nuevas voces también son valiosas y tienen algo que decir, ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso, muchas felicidades por esta antología. Esperemos que sus futuros éxitos los compartan también con nosotros, con la gente de la revista Lemas de Librerías Gandhi, conmigo y poder contactarlos también cuando eso suceda y que nos puedan platicar más de esos éxitos que seguramente van a llegar. Quiero agradecerles mucho entonces por esta entrevista y no sé si quieran lanzar un mensaje final para concluir, Alexa. Eh, algo que quieras comentar para terminar esta charla. No, pues muchas gracias por el espacio. La verdad, si hay escritores jóvenes que nos estén escuchando que todavía no se atreven como a mostrar sus textos a las otras personas o que algo los detiene, pues siempre en las otras entrevistas que hemos dado, siempre termino dando ese consejo que es que uno escriba y lo haga simplemente porque es una forma de aligerar un poco la existencia, ¿no? Entonces, que lo publiquen sin tener miedo de que lo manden a concursos sin tener miedo de ser criticados y sin tener miedo de finalmente hablar y mostrar un poco de lo que son. Muchas gracias. Oscar, una última reflexión. Bueno, para el público que quiera leer la antología, creo que es, eh, bueno, la versión digital está gratuita en la página de Libros UNAM y la impresa, tengo entendido que está en las redes de librerías públicas de la ciudad. Luego, además de eso, pues nada más, muchas gracias si la leyeron y si lo van a hacer. Y muchas gracias por la entrevista. Hombre, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, y busquen aquel lugar. Ya nos comenta por ahí, Oscar, en dónde lo pueden encontrar, ¿no? Lo edita Libros UNAM. Yo les recomiendo que vayan a comprarlo, ¿no? Porque el hecho de tener el objeto físico y poder tenerlo entre las manos y explorar sus páginas, ¿no? Con los dedos siempre será una experiencia única. Y por supuesto, si a quien lo prefiera pues también, como nos dice bien Oscar, está la versión digital. Yo recomiendo que vayan por la versión física en primer lugar. En fin, amigos, colegas, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vemos.